Hola, ¿cómo están? Soy ingeniero químico Juan Pendleton y hoy la conferencia va a ser algo muy diferente y muy interesante. Por muchos años, y yo creo que a usted le ha pasado lo siguiente, es que alguna persona que cree en Dios, en la Biblia, como nos fichan como una persona de menos calidad, de menos capacidad. Hoy vamos a ver cuatro grandes científicos que creyeron la Biblia. Y aún veremos en varios casos cómo su fe en Dios y la Biblia fue la manera para que descubrieran cosas importantes en la ciencia. Lo que me provocó en eso fue este libro en inglés y su título es 21 grandes científicos que creyeron la Biblia. Y vamos a ver un poquito en detalle cuatro de ellos. El primero se llama Robert Boyle. ¿Qué tal su cabello, verdad? Es un inglés que él tiene la fama de ser el fundador de la ciencia química moderna. Y Robert Boyle, entre otras cosas, vivió en un tiempo de la historia en que mucha gente creía o no creía algo sobre la ciencia según cualquier persona que dijera algo. O sea, más bien así razonaban por la filosofía, sacando conclusiones, entre comillas, científicas. Y Robert Boyle insistía que si uno propone algo, debería tener algún experimento científico que se puede mostrar que lo que propone es verdad. Eso fue un paso muy importante, un avance grande para la ciencia, porque tenía que establecer lo que uno creía basando en evidencias empíricas que se observan y que se repiten. Aquí tenemos un dibujo por Boyle de su bomba para hacer mejor un vacío. Dice uno, pues, ¿para qué necesito un vacío? Muy interesante varias cosas. Uno, en eso pudo probar que, por ejemplo, un objeto como este corrector y una hoja de papel van a caer a la misma velocidad, porque ya sabemos que si lo suelto, claro, cayó primero el corrector y llegó más tarde la hoja. Pero en un vacío caerán a la misma velocidad. Y eso fue algo que hizo Boyle. También, por ejemplo, ustedes me están escuchando la voz, es porque las moléculas que están en el aire van transmitiendo las vibraciones, en este caso de mi voz, para que llegue a usted. Claro, está saliendo de su televisión, donde está yendo, pero total es que sin el aire no podría escuchar mi voz. Inclusive si estuviera aquí un vacío, no me podría escuchar. También que el aire es necesario para la respiración y para combustión, por ejemplo en el caso de su auto. También Boyle inventó un termómetro más preciso porque ahí tenía un vacío dentro del cristal donde fue la sustancia química que marcaba la temperatura. Boyle también hizo un estudio en que aisló el elemento fósforo de la orina. Sucedió que otra persona en el mundo hizo al mismo tiempo, pero siguió con sus estudios a tal grado que él hizo los primeros fósforos o cerillos. Entonces, para mí es oportunidad en cuanto que uno utilice un cerillo, un fósforo, decir a un amigo, oye, ¿sabes que un cristiano que creía en la Biblia, un científico, hizo los primeros fósforos o cerillos? Muy interesante, fue Boyle. Boyle también leía su Biblia diario, aun cuando le fue difícil por cuestión de enfermedad de los ojos y por malestar.
Él fue completamente intolerante de predicadores que espiritualizaban o alegorizaban verdades importantes de la Biblia, en lugar de aceptarlos al pie de la letra. Con su propio dinero también, él pagó para la traducción de toda la Biblia a irlandés y para su distribución. También pagó por la traducción y distribución de partes del Nuevo Testamento en turco y árabe. Impresionante este señor Boyle. Boyle también expresó sus ideas acerca de los elementos químicos, reconociendo a Dios como el creador. Dijo, podemos concebir que originalmente Dios creó la materia con muy pequeñas partículas que son demasiadas pequeñas para ser vistas individualmente. En la actualidad, como sabemos, esa fue la primera vez desde hace siglos, desde el tiempo de los griegos, que alguien hablaba de un aspecto de la teoría atómica. En la Biblia leemos en Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez la idea de cosas muy pequeñas. El segundo científico creacionista es Charles Babbage. Él es notado, es un inglés también, ser padre de la computación y fue un inventor prolífero. Desde chiquito y su infancia, su adolescencia, le fascinaba la matemática. En los 1820s, aquí tenemos su primera calculadora y enseñó a un grupo de científicos en Londres. Le animaron que siguiera con esas investigaciones y su producción. Fue en 1832 que hizo esta calculadora diferencial, capaz de calcular e imprimir tablas con 20 dígitos decimales. Ese tenía 2,000 piezas y pesaba unas 3.4 toneladas. Mi reloj que tengo aquí también tiene calculadora y gracias a Dios pesa mucho menos que la calculadora que hizo Babbage. Babbage también fue un inventor prolífero. Tenía muchas ideas excelentes que servían para muchos aspectos de beneficiar al público. Uno fue el cowcatcher, o tumba burros o tumba vacas. Tenía problema que las vacas se paraban sobre las vías y causaban descarriar así los trenes con mucha pérdida de dinero y tiempo, aún vidas por eso. Pero con su invento fue manera para botar sin arriesgar accidentes al tren. Hizo las primeras herramientas con punto de diamante. Eso han sido muy benéficos para muchas cosas que no podíamos hacer antes en la fabricación de varias cosas. Hizo el velocímetro, el oftalmoscopio que utilizan para ver dentro del ojo, cientos de herramientas y aparatos mecánicos para el uso en las fábricas. En el tiempo de Babbage estaba el desarrollo de la revolución industrial y también algunos inventos con aplicaciones en la minería, la arquitectura y para la construcción de puentes. Sobre la computación de la computadora, más adelante en los 1930s, Babbage concibió la idea de una computadora analítica capaz de guardar 1000 números con 50 dígitos. Su idea era completamente sana, pero la tecnología de ese tiempo no pudo producir las piezas precisas y flexibles. Pasaron casi 100 años y llegó a ser evidente que su idea fue sana cuando sus manuscritos no publicados fueron encontrados en 1937. Su diseño fue reexaminado con la tecnología de 1940s. La computadora moderna se hizo una realidad. No solo concibió la idea del hardware, o sea, las partes físicas de una computadora,
sino que los programas, el software también. La concepción de cómo deberían ser escritos es casi la misma técnica que se usa para las computadoras modernas. Hablando de su vida espiritual, en 1837 él escribió uno de los tratados de Bridgewater. Eso fue una serie de escritos sobre acerca del poder, la sabiduría, la bondad de Dios, cómo se manifiestan en la creación. También, como Anthony Hyman escribió en su biografía de Babbage, Babbage llegó a creer que el método científico perseguido a su límite máximo fue completamente compatible con la religión revelada y escribió su 9º tratado de Bridgewater para mostrarlo. Charles Babbage se murió en Londres el 18 de octubre de 1871, edad 79. En su muerte, Babbage tomó mucho consuelo de sus creencias religiosas, en particular la seguridad que los cristianos tienen de una vida después de la tumba. El tercer científico era un americano, se llama Matthew Maury. Él fue el pionero de oceanografía y también para hidrografía. Él empezó fascinado con el mar y a una edad como 20 años se inscribió en la Marina y fue asignado a viajes y también quería estudiar para ser más capaz en todo lo que fue navegación en el mar. Sucedió que después de tiempo algunos de sus maestros fueron despedidos y quedó sin maestro. Entonces aprovechó en sus viajes en alta mar de estudiar los libros y los registros que habían en la biblioteca de las naves. Desde chiquito fue instruido por su familia, sus padres, de creer en Dios, en su creación y en la palabra de Dios, la Biblia. Él insistía que tenía que ser verdad lo que dice en Salmos 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Él insistía, tiene que haber senderos en el mar. Sus amigos y otros se burlaban de él y dicen, no, estás mal. Nomás es pura agua, no hay senderos, no hay ríos, es puro mar, pura agua, no hay nada de eso. Él insistía, si Dios lo dijo en su palabra, tiene que haber algo con respecto a eso. Entonces, durante varios años y diferentes aspectos que él tenía en la marina, él podía elaborar diferentes formularios que tenían que llenar los capitanes de observaciones en sus viajes, tanto de corrientes de aires, también observando algunas corrientes de aguas en el mar. Por eso tenemos esquemas como este siguiente, que son corrientes predominantes en los océanos. Ya lo sabemos y se ven aquí cómo fluye el agua en varias partes de los océanos del mundo. También descubrió que hay vientos predominantes, ciertas corrientes en el tiempo de enero y diferentes a veces en el tiempo de junio y julio, como son diferentes estaciones del año. Se sirvió mucho porque pudo aconsejar a los marineros en qué tiempo, en qué dirección, en qué manera hacer sus viajes de su inicio hasta su destino. Por ejemplo, un viaje de Nueva York pasando por el Cabo de Sudamérica y llegando a San Francisco, antes ocupaba 187 días. Pero siguiendo los consejos y mapas de senderos en el mar, de corrientes de aire, pudieron hacer el mismo viaje en tan solo 136 días. Un ahorro de 51 días. Gran ahorro de tiempo, de dinero, más seguridad para las naves y su mercancía y las vidas de los marineros. También un viaje desde Inglaterra a Australia ocupaba 124 días, ya con la ayuda de Maury. Hicieron ese viaje en 97 días. Gran ventaja por esa ciencia basada en la Biblia.
En el Eclesiastés, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Maury comenta: Salomón, quien escribió Eclesiastés, en un solo versículo describe la circulación de la atmósfera, como la observación actual ahora está mostrando que así es. Maury siempre era entusiasta para defender su uso de las escrituras en sus investigaciones y en sus escritos. Dijo: he sido acusado por hombres de ciencia por citar la Biblia para confirmar las doctrinas de la geografía física. La Biblia, dicen ellos, no fue escrita para fines científicos, y por esto no es una autoridad en cuestiones científicas. Dice él: perdón. La Biblia es una autoridad para todo lo que le toca. ¿Qué pensaría de un historiador que rehusaría de consultar los registros históricos de la Biblia, porque la Biblia no fue escrita para fines históricos? No, la Biblia es verdad y la ciencia es verdad. Y entonces cada una, leída correctamente, prueba la verdad de la otra. De los varios logros de Maury, de más renombre son los siguientes. 1. Propuso la idea de una academia para entrenar guardias marinas. Es nombrado en su honor el salón académico principal de la Academia Naval, Estados Unidos, en Annapolis. Él propuso y se hizo un convocatorio de 10 países en 1852, con el fin de coleccionar y compartir información oceanográfica y meteorológica. En 1962 fue nombrado en su honor el Simposium de Investigación de Antártida. Él publicó la Geografía Física del Mar en 1855. Fue traducido en el principio a 6 idiomas. Jugó un papel clave en 1858 para la colocación del cable transatlántico, ese cable para el telégrafo. Dio consejos sobre la ruta más indicada, el tiempo del año para evitar tormentas y el procedimiento para la instalación del cable. Gran científico, Matthew Maury. Nuestro último científico también es un americano, George Washington Carver, que nació en 1864. Como puede percibir por su aspecto físico, era un negrito. Actualmente nació en una familia de esclavos y aún siendo niño, se extravió de su madre y su hermana se murió, y él y un hermano fueron adoptados por una familia alemana que lo recibieron, lo educaron en la vida. También es que desde temprano esa familia, Carver, educaba a Washington en creer en Dios y en su palabra, la Biblia. El joven Carver era muy fascinado con toda la creación, la naturaleza de las plantas, los insectos, los animales. Admiraba la creación de Dios. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad de Iowa, pero en lugar de aceptar trabajos con mayor sueldo, eligió volver al sur de Estados Unidos, para ayudar a los campesinos con sus problemas en el campo. Un problema fue que sembraba mucho el algodón, y él insistía y aprendió que para sembrar la misma cosa cada año va sacando nutrientes del suelo que va perjudicando el suelo. Él proponía que alternaba la siembra, que un año con algodón, otro año con, por ejemplo, cacahuate, que iba a mejorar el suelo. Pues varias personas no aceptaban los consejos de Carver por cosas de prejuicio, porque lo vieron como un negrito. ¿Cómo iba a aconsejarle un negrito, que era un esclavo, tal vez antes, a unos hombres blancos?
Es algo que definitivamente no es de Dios, pero así usted puede entender que sucede en el mundo. Ocurrió que pasó una plaga que destruyó toda la siembra de algodón. Los que habían sembrado cacahuate tenían una cosecha. Y en eso fue un gran cambio que la gente empezaba a hacerle caso a los consejos de Carver. También algo sobre su vida espiritual. Carver siempre buscaba de conocer la voluntad de Dios. Él empezaba cada día levantándose a las 4 de la mañana y salía a caminar. Mientras caminaba, oraba a Dios que le guiara y ayudara en el trabajo del día. Siempre tenía una Biblia sobre el escritorio del laboratorio. Refería a su laboratorio como el pequeño taller de Dios. Carver creyó que Dios hizo el hermoso mundo de plantas y animales para el placer y uso del hombre. Era el deber del hombre de descubrir tantos usos posibles de ellos para el beneficio de la humanidad. Aún él tenía la oración: por favor, Señor Creador, ¿por qué existe el cacahuate? Podemos reírnos a su sencillez, pero fue su oración sincera. Y esa oración, él insistía que Dios le enseñara qué había en el cacahuate. Y no fue en vano su oración, porque Carver en su vida hizo más de 300 productos del cacahuate o el maní. Por ejemplo, cosméticos, medicinas, bebidas, comida para animales, comida para seres humanos, manchas y pinturas, aun cosas generales como lubricantes. Sacó todo esto del cacahuate, de sus cáscaras, todo así del cacahuate. Entonces hizo algo que pudieron sembrar los campesinos, alternando con su siembra de algodón. Acerca de conseguir patentes para sus descubrimientos, dijo Carver: una razón por qué nunca saqué patentes para mis productos es que si lo hiciera, tomaría mucho tiempo y no lo haría yo nada más. Pero principalmente no quería que mis descubrimientos solo beneficiaran a unas específicas personas favorecidas. Él no solamente descubrió esos productos, también compartió sus ideas para que mucha más gente tuviera el beneficio. Mencionamos que esos nomás son 4 científicos grandes que sí en verdad creyeron la Biblia. Actualmente tenemos una lista de casi 40 científicos que creyeron la Biblia. Y no hay tiempo para que entremos en detalles de cada uno de ellos. Nomás hago algunos comentarios. Tal vez otra ocasión tendremos oportunidad para hacer otros 4 más grandes científicos. Tenemos, por ejemplo, Luis Pasteur, que descubrió las vacunas. Pues, ¿cuántos nosotros utilizamos la leche pasteurizada para conservar la leche que dura más tiempo sin echarse a perder? Tenemos también Isaac Newton, que descubrió las leyes de la gravedad, de la moción, la óptica, la matemática del cálculo. Fue por Isaac Newton, uno de los grandes científicos que había existido. Tenemos Joseph Lister, que hizo la cirugía antiséptica para que no se enferma la gente cuando fuera algo de cirugía. Muchas cosas más por científicos que creyeron la palabra de Dios, creyeron en la creación de Dios. Y obviamente es la gente más indicada para que haga descubrimientos, porque está en contacto con el mismo creador. Tenemos aquí una caricatura en que el tipo está diciendo: yo creo que hubo un Big Bang. Yo creo que venimos de los monos. Yo creo que la vida empezó hace millones de años. Y pregunta:
¿Quién dijo que la evolución es una religión? También, las dos son creencias, pero la creencia creacionista es mucho más factible en vista de lo que sabemos de las ciencias y también viendo la verdad de la Biblia. Para terminar, tenemos unas escrituras. Uno es una promesa de Dios. Dice, clama a mí, ora a mí, y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es verdad, yo lo he usado ese versículo tantas veces, y Dios me sigue enseñando tantas cosas que no he conocido o que sí sabía, pero se me olvidaron. Dios quiere enseñarnos. Amigos, anímese, clame a Dios para que le enseñe. También hay del otro lado, en Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero también los que ya conocemos a Cristo, los invitamos en su corazón, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aún para terminar, en el Salmo 119 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Así es la esperanza que tenemos en Dios, en su palabra. Entrégase a Él. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga para la próxima conferencia.